lo que leímos es parte de lo que vimos el domingo pasado y estamos viendo las actitudes de Elías respecto a su misión del Señor, a la que le había dado el Señor, y cómo esa actitud de ahí hay principios que se repiten en la historia y en el trato de Dios con su pueblo, en el trato de Dios con sus siervos, ¿ya? Y leíamos hace un momento el texto de Primera de Reyes 19, 10 al 13, ¿ya? Que es el centro de lo que quiero compartir esta mañana. El domingo pasado tratamos el mismo personaje y la forma como él reaccionó frente a las circunstancias. Estamos viendo eso para poder entender que las emociones a veces impiden ver a Dios, ¿ya? Las emociones atemorizan a momentos y impide ver lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer. Y este es un ejemplo de lo que ocurre, es un ejemplo de eso que he dicho. ¿Por qué? Porque Elías es un profeta, símbolo de grandes eventos, eventos portentosos, ejemplo de un gran profeta con señales de respaldo, que Dios hace por medio de él. Sin embargo, en el texto que leímos el domingo pasado, estaba ahí en Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones o a las mismas debilidades nuestras. Entonces, por una parte, el Antiguo Testamento y lo que muestra, las señales de él, lo eleva en una posición demasiado alta a veces, y el Nuevo Testamento lo muestra en toda su flaqueza. Y esa es la realidad, eso es la naturaleza humana. Somos vulnerables igual que Elías, sujetos a las mismas emociones, ¿ya? A las mismas emociones, y eso tiene sentido y es bueno saberlo, porque en el momento que nos toca vivir, más de una oportunidad seguramente usted y yo hemos sentido ese temor a lo inesperado, a lo incontrolado, y hemos palpado a veces muy de cerca cómo esta pandemia ha afectado a algunas personas, cómo esta pandemia ha afectado a algunos familiares, algunos amigos, compañeros de trabajo, y surge esa duda, ¿ya? ¿Será que el próximo podría ser yo? O el temor que viene a eso que no podemos controlar, o algún hijo, o mi esposa, mi esposo. Entonces, todos esos temores son normales en todo ser humano, ¿ya? Eso es lo que quiero apuntar. Y el ejemplo de ello es Elías. Lo que vimos el domingo pasado es una pequeña reseña. No hemos podido meternos en todos los detalles en esto para no ser tan largo el mensaje, y también añadir algunos elementos que no están de acuerdo a lo que estamos viendo del texto, que es la actitud del profeta frente a la adversidad, a un obstáculo, y el temor que viene a él después de haber tenido una gran victoria. Entonces, esa vez, el domingo pasado, vimos lo que sucedió ahí en el Monte Carmelo, cuando se tienen que definir el pueblo, o siguen a Baal con sus propios sacerdotes. Todos los que están de acuerdo en seguir llaman ahí a los sacerdotes 450. Y los que representan a Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿cuántos? Uno, Elías. Piden una señal. ¿Cuál va a ser la señal? Bueno, un acto sobrenatural que permita que el altar que ofrecen en sacrificio sea consumido por el fuego sin que nadie lo prenda. Es un hecho sobrenatural.
Y ahí están los 450 profetas gritando a Baal, y Elías irónicamente diciéndoles, mira, griten más fuerte, tal vez está durmiendo, tal vez no les escucha. Y no sucede nada hasta que al final ya casi del día, entonces Elías dice, basta, voy a orar yo a Jehová, y cuando él esto lo hace, desciende fuego del cielo y se consume el holocausto. E incluso Elías había echado agua al holocausto, y esta agua había estado alrededor, en una zanja, alrededor del sacrificio, y se consumió como si hubiera sido benzina. Ahí entonces queda demostrado que hay Dios en Israel y hay profeta en Israel, y que también hay idolatría. Entonces el pueblo reconoce que hay Dios, Jehová es Dios, y eso significa la muerte de estos 450 sacerdotes de Baal. Ahora uno dice, qué cruel eso. Era más cruel lo que hacían ellos, porque ofrecían sacrificio e incluso ofrecían a los hijos en fuego, los quemaban como ofrenda a Baal. Entonces, ¿quién no ve en su justa magnitud el castigo de Dios? Significa que tampoco ha llegado al punto de odiar el mal o el pecado como Dios lo hace. Cuando simpatizamos con actos de Dios que se ven como un poquito rígido, muy grave lo que hizo, es porque no hemos llegado a un punto de santidad. En el caso de Dios, Él es santo y Él tiene toda la información cuando determina hacer algo. Bueno, eso sucedió ahí. Y Elías es el gran profeta de Dios. Pero el rey, Acab, Jezabel su esposa, cuando se entera la esposa por la boca de Acab, entonces la esposa dice, mira, si mañana a esta hora yo no te he matado, Elías, que eso suceda conmigo, lo mismo que le sucedió a los profetas o a los sacerdotes. Entonces manda un mensaje a Elías y le dice que lo va a matar, la esposa del rey. Entonces uno puede saber perfectamente quién estaba detrás de esto. En realidad era la esposa de Acab, que era la que dirigía casi el aspecto religioso del pueblo, y el pueblo se había olvidado de Dios, habían caído en idolatría y en actos repudiables. ¿Ya? Porque no solamente la idolatría no es el hecho solamente de adorar algo falso, sino que son los actos que llevan a adorar. La idolatría la lleva a ofrecer sacrificios, ¿ya? Estos sacrificios, hijos menores, bebés. La idolatría también lleva a inmoralidad moral, inmoralidad sexual, y una serie de... Esas son las consecuencias, ¿ya? Esos son los efectos de tener algo equivocado. Entonces eso había pasado, y cuando Elías, el profeta, que desafió al pueblo, desafió a estos 450 sacerdotes, desafió al rey, desafió a la reina, y Dios le respalda, cuando sabe que lo quieren matar, entonces él escapa. Ahora, escapa, es malo escapar, arrancar cuando ves en peligro tu vida. Bueno, pareciera que no, es más, hay algunos mandatos de parte de Dios, de parte de Cristo, respecto al futuro. Dice, y cuando vean y les persigan en una ciudad, bueno, dice, huyan a otra ciudad. O sea, el mismo Jesús está diciendo, arranquen si se va a atentar contra su vida. En otra oportunidad, Jesús dijo, cuando vean estas señales, los que están aquí, bueno, salgan y huyan a otro lugar. Entonces, el problema no es eso, ese sentimiento de preservación de la vida. El problema está en otra parte, ¿ya? Y eso es lo que queremos primero
ver para poder enfrentar a veces los temores que muchos pueden vivir por causa de la pandemia, ¿ya? Ese temor que en realidad es un deseo de autoconservación de la vida. Entonces, vamos a ver primero la lección que da a Elías esta situación, porque Elías escapa y camina, corre durante varios días, sin comer, sin nada de eso, y se va a refugiar en una cueva a más de 50 kilómetros del lugar, eh, caminando. Entonces, ahí escondido, él, dice el relato, primero de Reyes 17, 18, 19, que él lo que desea es morir. Los altibajos de la humanidad, por un lado una victoria tremenda, saber que es instrumento de Dios, y por otra parte el temor y el miedo, el desaliento, la frustración de que todo lo que ha hecho para Dios y por Dios en realidad no ha servido de nada, a juicio de él, ¿ya? No ha servido de nada, a juicio de Elías. Entonces esa frustración lo lleva a escapar también, esa frustración también lo lleva a desear morir. Entonces, ¿quiénes ven ahora con ojos modernos, con todo el conocimiento que hay de la naturaleza humana, de los estados emocionales? Dicen que Elías acá está en una gran depresión. Lo que él siente es un deseo tan fuerte, un desaliento tan grande que lo único que desea es morir. Y eso explica el relato, ¿ya? Eso dice el relato, que él desea morir. Es más, pide que Dios lo elimine. Y así que él, refugiado en una cueva, se le aparece ahí Dios. Esa es otra historia. Le alimenta y Dios le dice, duerme. Le alimenta, duerme. Y parece que más de un día Elías durmió, comió, y luego que estaba en condiciones mejores, Dios le habla. Entonces, y es interesante eso porque muchas veces el desaliento, el desánimo, no tienen causas espirituales solamente, sino que también tienen causas físicas. Si dormimos mal, si comemos mal, obviamente que en algún momento el cuerpo va a estar avisando y no va a tener la fuerza de enfrentar las situaciones. Entonces, es interesante que somos una integridad, ¿ya? Espíritu, hay una parte espiritual en nosotros, hay una parte física, hay una parte intelectual, y todo eso somos. No existe esa división, ¿no?, que a veces los teólogos quieren hacer. Si el hombre es tricótomo, o sea, cuerpo, alma, espíritu, o si el hombre es bicótomo, alma y cuerpo. Esas son sutilezas teológicas que a veces los teólogos hacen, pero la Biblia nos muestra que el hombre es un ser integral que está constituido por varias partes. No podemos, como quien examina un bichito bajo el microscopio y lo empieza a separar las patitas, la cabeza, el cuerpo. Eso no ocurre. Y lo que pasa en una parte del cuerpo afecta a las otras. Y esa es la lección que vemos. Esa es la lección que vemos acá. Por lo tanto, Elías en esa condición, ya repuesto, alimentado por el Señor, Dios habla con él. Y eso es lo que queremos tratar acá, que es lo que sucede con Elías.
yo titulé el domingo pasado el mensaje "Pobrecito de mí", porque esa autoconmiseración que a veces sucede en los seres humanos es lo que uno puede ver reflejado en Elías. ¿Ya? Dice, si yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida, ay, pobrecito de mí, le dice a Dios. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, él escapó, está en otro lugar y entra en un diálogo con Dios. ¿Ya? Escucha la voz de Dios. Él le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Es muy similar a lo que ocurre con Adán y Eva. Dios toma la iniciativa y va y les habla. Entonces él responde, mira, me quieren matar. Han derribado los altares, han matado a otros profetas y ahora solo yo quedo. Entonces, ingenuo Elías que piensa que solo él queda. Entonces, ha habido una exaltación de su propio trabajo, de lo que él hace. Y él cree que la obra de Dios no puede seguir sin él, primera cosa. Y segunda cosa, él dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Entonces, una de las cosas que lo lleva a escapar es el anuncio de la reina, pero junto a eso también la frustración de que nada ha cambiado. Entonces él dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Mire, el celo, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Entonces lo que el profeta está diciendo, mira Dios, todo lo que yo he hecho, bueno, solo yo quedo, pero mira, todo lo que yo he hecho no ha tenido fruto. Es la frustración de trabajar para Dios sin ver resultados. Ahora, esa frustración de trabajar para Dios muchas veces sin ver resultados es parte. Dios no está lejos, Dios está ahí también obrando. La mayoría de los misioneros en el tiempo de la explosión misionera, cuando empezaron a enviar los países misioneros a todos esos lugares donde no había testimonio cristiano, la mayoría de ellos trabajaron más de 6 años sin ver un solo convertido. Hudson Taylor, Adinoran Hudson, Birmania, China, etcétera, diferentes lugares, en la India, y no dieron un resultado en 6 años. Pero Dios estaba ahí. Hay momentos en que la roca es más dura, pero Dios está ahí hasta que la roca se quebranta. Y entonces, solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida, y miran derribar los altares, nadie te sirve. Entonces lo que él siente, celo, cómo es que el pueblo de Dios está llevando ese tipo de vida después de haber conocido a Dios, o por lo menos haber visto cómo era Dios, de tener la ley, y esa es la realidad. Entonces, en medio de eso, está este texto, sentido vivo celo, dice, y Dios le dice, versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, Dios no lo desecha al profeta, sino que al contrario, ahora quiere dialogar con él, porque él fue llamado para ser testigo de esta experiencia. Lo que aquí está sucediendo es que Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. A Elías, esto es una teofanía, ¿no? Una teofanía donde ocurre un evento natural, sobrenatural, diríamos. Un evento que aparentemente es natural, pero se transforma en algo sobrenatural porque es una manifestación de Dios. No es Dios, porque Dios es espíritu, pero es una manifestación que lo representa a Él. Dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová que paseaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Entonces lo que ve Elías, después de vivir esta experiencia, después de haber estado desanimado, después de dialogar con Dios, que Dios lo invita a que salga fuera y se
nuevamente se relacione con él. Y Elías sale y lo que ve acá es una manifestación de un poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice, pero Jehová no estaba en el viento. Entonces, Elías quiere ver a Dios, Dios le dice, ven, te invito en una manifestación grande, poderosa, pero Dios no está ahí. Nuevamente, dice el texto, y tras el viento un terremoto. Nosotros sabemos perfectamente, somos expertos en terremotos. Tiene que haber sido grado 7, 8 este terremoto. ¿No? Pero Jehová, hay un movimiento de tierra, pero Jehová no estaba en el terremoto tampoco. Entonces, ¿dónde está el Dios de Elías que Elías necesita para este momento? Entonces, como es un profeta de grandes manifestaciones, lo que justamente él espera ver en ese momento es una manifestación poderosa de fuerza de Dios. Pero Dios no se manifiesta así para él en ese momento. El versículo 12 dice, tras el terremoto, un fuego. Nuevamente, pero Jehová no estaba en el fuego. Él había experimentado, había tenido la experiencia de ver descender fuego del cielo para consumir el holocausto. Aquí nuevamente hay fuego de Dios, pero Dios no está en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Es interesante para él, para nosotros también. Es interesante que Dios se manifiesta de una manera delicada para Elías. Elías esperaba al Dios poderoso, fuerte, que se manifestara, pero Dios se manifiesta en un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías oyó eso, cubrió su rostro, como es la característica cuando hay una manifestación de Dios, el hombre queda aterrorizado y no quiere seguir mirando. Cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva donde él estaba escondido, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es la lección que Dios quiere mostrar a Elías mediante esto? En primer lugar, vamos a ver la lección a Elías, la lección también a nosotros, para mostrarnos que Dios está aún en medio de las situaciones más difíciles, aún en medio del desaliento personal que alguien puede experimentar. Dios está ahí y su gracia se extiende a nosotros. La primera lección para el profeta, que en medio de la debilidad de Elías, en medio de su necesidad, el Señor se mostró del modo más tierno hacia él. Si Dios tiene palabras donde indica y muestra su ternura, por ejemplo, el Salmo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Elías temía a Dios, y aunque su fe se había eclipsado momentáneamente, él no le devolvió la espalda a Dios. ¿Ya? Recibió un sueño reparador, un ángel le había provisto comida, bebida, Dios le dio fortaleza mediante eso, y ahora se manifiesta Dios ahora en toda su gracia. Ahora, alguien que es más rígido en la interpretación podría decir que aquí Elías falló su fe. No es el tema. Puede pensar de que aquí hay una debilidad que necesita ser corregida, pero no es el tema. Aquí hay una experiencia que Elías en su debilidad vive y que cualquiera de nosotros también puede tener en algún momento de su vida. Pero en medio de esa debilidad, Dios la permite para que veamos lo vulnerables que somos, para que veamos nuestra propia vivencia cuando
dejamos la gracia a un lado. Entonces, lo que vemos acá es que Dios muestra su gracia en medio de aquello. Cuando Dios comienza tratando a sus hijos con gracia, continúa tratándoles con gracia. Y nada hay en la criatura que pueda impedir que su misericordia se derrame sobre ella, porque Él no es voluble como nosotros, con esos altibajos emocionales. Así que, en segunda cosa, lo que vemos aquí es su gracia. Para la elección de Elías, el método que Dios usó, mire lo delicado de Dios en medio de esta frustración del profeta. Elías estaba desalentado. Y el método que el Señor usó en esta ocasión. ¿Por qué desalentado? Porque en medio de eso, experimentando un fracaso. ¿Quién de nosotros, en algún momento de su vida cristiana, no ha experimentado y siente que es todo un fracaso? Yo he conversado a veces y he leído biografías de grandes hombres de Dios, y lo que he encontrado es que todos ellos tienen que en algún momento de su vida se sienten fracasados y que todo lo que han hecho ha sido en vano y que tienen que de nuevo reinventarse y ver qué es lo que Dios quiere. Es parte de la forma en que Dios nos guía. Pablo pensó que servía a Dios. En algún momento se le aparece Jesús y le muestra que están caminando en sentido contrario. Y todo lo que Pablo sabía, entendía de la Escritura, se viene al suelo. Tiene que partir de cero. Y aquí, nuevamente, Elías había orado como a nadie lo hizo antes. Dios le confirmó que era su profeta en momentos, pero sobrenaturales. A Acab, el rey, no le afectó nada lo que había sucedido. Después a Jezabel tampoco, porque no hubo ninguna reforma religiosa. El único afectado acá parece que es Elías. Estar completamente solo, ese es su sentimiento. Y su esfuerzo inútil, a pesar de todo, de eso el enemigo parece estar triunfando. Por consiguiente, Dios muestra a su siervo una lección a través de lo que sucede. Él está con Elías y no está ahí en las manifestaciones poderosas, en la naturaleza, el viento, el terremoto, el fuego, sino que está en un silbo apacible y delicado. Que también eso refleja su poder. En medio de ese despliegue de poder, Él no está Dios limitado para llevar adelante sus propósitos. Así que Elías pensó encontrar a Dios poderoso ahí en medio de todo esto, y lo encuentra en lo delicado. En su gracia hizo saber Dios al profeta que él tiene otras armas en su arsenal y que no es solamente un asunto de fuerza, sino que también es un asunto de delicadeza. Así que este hombre, de pensar que era el único, pasa a darse cuenta de que Dios tiene muchos otros métodos para llevar adelante sus planes. Él era uno de los que Dios estaba usando. Y él había desempeñado un papel y ya era el momento, porque después de esto Dios llama a Eliseo. Ya era el momento también de que él dejara y recibiera el premio por su fidelidad. Y Dios le revela eso. Que Dios dice en Amós, en el libro de Amós, que no hará nada el Señor sin que lo revele eso a sus profetas. La tercera cosa, enseñanza para Elías, es que los hechos extraordinarios que tuvieron lugar ahí en el monte, donde él fue a esconderse en una cueva, ilustran la forma como Dios gobierna este mundo. Las manifestaciones divinas que Elías presenciaba eran una analogía de la forma como Dios procede.
Él tiene un tremendo poder, casi terrible para nosotros, ¿ya? Pero también en su poder grande, Él se manifiesta como las plagas en Egipto, Faraón. Jehová se manifiesta en Éxodo. Dice Jehová, Jehová fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para el ira y grande en misericordia. Entonces Dios le está mostrando también que hay una parte en Dios en el cual uno se puede refugiar cuando está desalentado. Es como un gran guerrero, Dios, pero a la vez tierno, como un padre, ¿ya? O una madre. Recuerde que Dios usó a veces esta figura de una madre, usó la figura de una gallina como quien cuida sus polluelos. El mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios. Y lo cuarto, Dios se manifiesta así a Elías para nuevamente restaurarlo en su ministerio. ¿Cómo sabemos eso? Dios usó ese método para capacitar a Elías para un servicio posterior. El silbo apacible y delicado. O sea, Dios hablando blandamente a él en lo que necesita. Y eso está mostrando o está manifestado para calmar al profeta y apaciguar su espíritu agitado. Entonces, cuando eso ocurre, Dios nos apacienta y nos fortalece de nuevo para salir a la batalla nuevamente. Cuando Elías dice oyó, cubrió su rostro con su manto y salió. Se paró a la puerta de la cueva donde él estaba escondido. Y algo extraordinario ocurre ahí. ¿Qué es lo extraordinario? Que Dios se manifiesta a él y a continuación hay un diálogo. Y por el diálogo uno se da cuenta que nuevamente Dios lo está capacitando para su tarea. La lección para nosotros es justamente esa. Nos podemos identificar con el temor de Elías, nos podemos identificar muchas veces con la frustración, nos podemos identificar también con la situación de Elías en el sentido que muchas veces Dios tiene planes para nosotros y esos planes van quedando postergados y llega el momento en que uno piensa de que bueno, ya Dios lo desechó. Pero no es así, la gracia de Dios nos toma, la gracia de Dios nos da un límite para poder vivir una especie de duelo, ¿ya? Una especie de desorientación para buscar la orientación en Él. Y cuando la encontramos, el Señor comienza a confirmar. Es lo que ocurre con Elías, ¿ya? Elías fue desechado. No, nuevamente Elías va a ser usado por el Señor. Así que busquemos al Señor y no esperemos muchas veces encontrarle a Él en los eventos portentosos. Dios también se está moviendo en aquello que es delicado. Y si en algún momento llegamos a ese grado de desaliento como Elías, ¿ya? Sepa que el Dios que tenemos es un Dios paternal o maternal, podríamos decirlo también, porque hay sentimientos en la mujer, ¿ya? Que fueron dados por Dios y Dios los entiende y esos sentimientos también los tiene Él, como para tratarnos como hijos, como una madre no trata a su hijo, y ese es nuestro Dios, ¿ya? Quiera el Señor fortalecernos, poder ayudarnos en los temores, en los desalientos, y también en ver a Dios no como un Dios solamente rígido, poderoso, sino que como un Dios suave, como un Dios amoroso, como lo expresó Juan en los evangelios. Y siempre se refiere a sí mismo en el evangelio, Juan, al discípulo que él amaba. Y al parecer en la última cena, Juan tenía su cabeza a la altura del hombro de Jesús. Ese grado de ternura también encontramos en Dios. Que el Señor les bendiga esta mañana.